Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, esperando a que se incorporen las demás personas. No sé si hasta aquí haya alguna duda de lo anteriormente visto. Si hay no sé, alguna aclaración con base a lo que no sé si ya han repasado algunos temas o alguna cuestión. Si ya se ha repasado y así, pues no sé si tengan alguna duda o alguna sugerencia para que el día de hoy continuemos con la clase. El día de hoy vamos a tener clase normal. El día miércoles vamos a aplicar esta parte de la evaluación y este y pues nada más. No sé si hay alguna duda respecto a los temas anteriores para que igual no haya problema alguno en la evaluación del siguiente miércoles, y si no es así, para iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días, profe. Nada más una pregunta. ¿El miércoles en qué horario se aplicaría el examen? Ok, pues vamos a ocupar la clase para poder resolver el examen. Va a ser una cuestión tenemos una hora ese día, entonces vamos a ocupar, yo creo que, pues sí, unos 40, unos 30 minutos, dependiendo de igual ustedes cómo vayan avanzando. No tengo problema con ocupar únicamente la clase. Si lo terminan antes, pues ya continuar con los demás temas, pero sería en la hora clase. Ok. Gracias, profe. Y otra pregunta. ¿La tarea de hoy se cierra cuando ya llega la hora o todavía hay chance de enviarla con retraso? Hasta donde yo sé, todavía hay esta parte de poderla enviar con retraso, porque incluso me ha llegado esta parte de que la envían 2 días después incluso, pero, Ok. pero ven que sí hay como un estándar, entonces me marca quienes la mandaron dentro del tiempo y forma, y quienes no, sí las cuento, pero pues obviamente tiene un valor menor, pero sí se puede incluso después. Bueno. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, entonces, para las personas que igual se acaban de incorporar, no sé si tengan alguna duda o algún inconveniente hasta este punto de los temas vistos. Mencionaba que nuestra evaluación va a ser el siguiente miércoles. Se ha cambiado para el siguiente miércoles en hora clase. Entonces, para que contemplen también esa parte. Y no sé si tengan alguna duda respecto a los temas ya vistos para que el día de hoy igual podamos como continuar con los siguientes temas. Bueno, entonces, si no hay como alguna otra situación o algún comentario más, vamos a continuar con la clase. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de proyección de los valores y el proceso de formación de los valores. Entonces, bueno, vamos a ir viendo este proceso del que también se va a ir convirtiendo en la pieza clave para que los valores que ya tenemos o que estamos a punto de adquirir o de desarrollar o de explotar así en un nivel más superior, pues pueda irse dando. Ok. Primeramente, sí es cierto, les quiero compartir una lectura, bueno, más bien, ya está arriba una lectura, un informe que saqué de la página Reddalic, que se llama La formación de valores en el ser humano. Entonces, bueno, ya está arriba
ese documento, más bien ese link, para que lo puedan checar y bueno, se los comparto así ahorita por encimita, que es la formación de valores en el ser humano. Es para que pues lo puedan checar, lo puedan leer, se tocan el tema de aproximaciones al concepto del valor. O sea, es algo complementario a nuestro tema de hoy, porque pues si bien vamos a ver la formación de valores, ¿no? Entonces es complementario para que lo puedan revisar, obviamente, pues no sé, en su casa, lo puedan leer en algún tiempo extra. Y bueno, vienen las propiedades genéricas del valor. Nos viene una representación esquemática de los elementos de la teoría relacional del valor. Entonces, bueno, aquí nos viene como explicado cada uno, ¿no? Cada aspecto del esquema. Y así. Entonces, bueno, es una lectura como muy completa y como complementaria a nuestro tema del día de hoy. Si bien la otra clase igual podemos abordar este tema, bueno, si nos queda un poco de tiempo después de la evaluación, para que podamos como complementar o hacer algunas referencias a lo que llevemos de lectura, porque bueno, son 12 hojas, o sea, tampoco es tanto, pero por si obviamente no les da el tiempo suficiente, pues hasta donde hayan llegado de la lectura. Entonces, bueno, pues aquí ya les compartí como más o menos de qué va, el tipo de objetivos, de contenidos, actividades propuestas y bueno, esto va a ayudar también para que al final, con un trabajo que vamos a hacer, pueda ser como parte de nuestra base. Entonces, bueno, eso es lo primero que les iba a compartir respecto a que ya está arriba este documento para que lo puedan checar en cuanto ustedes puedan. Entonces, bueno, me parece que ya les estoy compartiendo la presentación para que pues podamos comenzar con la clase. Entonces, bueno, como veíamos, el proceso de formación de los valores se basa en que vamos a comenzar a tener valores cuando somos niños. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos enseñan a través no solo de nuestros papás, sino no sé si se han dado cuenta que ciertos programas de, no sé, para niños o así, abundan en este tema de los valores. Y pues con ello vamos a tener estos dos puntos que son el aprecio por las cosas que satisfacen nuestras necesidades y vamos a valorar a las personas que nos proporcionan este sector de necesidades y pues evidentemente estos valores. Si bien como abordábamos en algunas clases anteriores, pues básicamente se da esta parte de que, bueno, los valores como el amor, la amistad, la honestidad, etcétera, sí son importantes, son los que mayormente nos plantean desde pequeños, pero pues en esta parte también se ve que se nota o bueno, se da a conocer que las personas que nos los brindan pues son personas cercanas, ¿no? Personas en cuanto al amor, pues nuestros papás, familia, etcétera, que el valor de la amistad y entonces ya vemos cómo es que actúa un amigo y así se van definiendo nuestros conceptos de diferentes situaciones, de diferentes escalas, de diferentes personas que vamos involucrando en nuestro día a día. Entonces la formación de valores pues se establece desde que somos niños, desde que somos muy pequeños y desde que también nos dicen, bueno, tal persona actúa conforme a tal valor, pero tú también ten el valor de la honestidad, ¿no? El valor de la responsabilidad, ordena tus juguetes, ordena tu recámara, etcétera, ¿no? Por brindarles algún ejemplo. Pero también es importante hacer énfasis en que tanto el carácter como la personalidad se van a moldear con las actitudes y con los comportamientos de las personas que nos van criando. No sé si han escuchado pues esta famosa frase de que salió igualito al papá, salió igualito a la mamá o cosas así. No es que haya salido, es que gran parte sí de atribuciones conforme al carácter y personalidad se van atribuyendo o se van copiando o se van igualando del niño para con los papás.
Si bien hablando del carácter, sabemos, o bueno, más bien, si no, el temperamento sí es hereditario. El temperamento sí podemos sacar algunas cosas de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y toda esta parte, pero a nivel carácter, esto ya es más en el aspecto social, biológico, de personalidad, y aquí sí es donde podemos decir, bueno, se parece a mi mamá en que, pues porque casi cuando se enoja, hace las mismas, los mismos comentarios, ¿no? Hablando obviamente de carácter. Si hablamos de un temperamento, bueno, pues explota porque son explosivos en esa familia, ¿no? Pero bueno, si hacen este tipo de comentario, que utilizan estas palabras, que utilizan estos esquemas de conducta, bueno, es porque las personas que nos crían van haciendo parte de nuestra personalidad, bueno, van siendo parte de nuestra personalidad y van complementando esos tipos de conducta, ¿no? Entonces, las conductas, bueno, las conductas de estas personas que nos crían tienen el principal peso de lo que después se convierte en nuestros principios y creencias personales más importantes. Ejemplo, muchas veces hay a lo mejor situaciones en las que los papás deben salir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues le dejo a la abuelita a mi hijo, ¿no? Entonces, pues es muy probable que el niño tenga ciertas conductas, ciertas atribuciones de la abuelita, porque pasa el mayor tiempo con ella. No decimos que esté mal o que esté bien, pero pues sí hay que ser como conscientes de que es una probabilidad muy grande de que pues a lo mejor si mi abuelita utiliza ciertas palabras, a lo mejor si mi abuelita se expresa de tal forma, más bien la abuelita del niño, ¿no? Si se expresa así, si empieza a decir, no, pues un ejemplo, ¿no? De que en la escuela, dice, no, pues si te pegan, tú pega. O sea, si así está acostumbrada cierta persona, pues obviamente el niño va a adquirir ese tipo de valores, ¿no? No, repito, no es que esté bien o mal, sino si yo no quiero que mi hijo pegue cuando le peguen, y más bien quiero decir, bueno, sabes que si te pegan, ve y dile a la profesora, no sé, etcétera, bueno, pues ya acá está en mí, pero sabemos que existe esa probabilidad de que el tutor o la persona que está a cargo del niño pueda contribuir a que el niño tome ciertas conductas o ciertas atribuciones en situaciones, ¿no? Bueno, en situaciones muy características. Entonces, posteriormente, no solo hablando de conductas, sino de algunos principios o creencias personales, pues podemos ir también viendo que si el tutor o la persona que está a cargo de los niños puede ir contribuyendo a este tipo de percepciones, a este tipo de ideas, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien tiene muy así enfocado de que, bueno, vale más que seas responsable, que seas esto, que, que el valor de la honestidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se puede decir que hay personas más enfocadas en eso y que probablemente el niño que están cuidando, pues se enfoque más en eso debido a que se lo están como implementando, ¿no? Y bueno, pues ya metiéndonos a esta parte de creencias personales, pues un ejemplo muy claro es de que, bueno, pues sí, no sé, la persona, tutor o persona que está al cuidado de mi hijo, pues si le inculca ciertas creencias, pues es más probable que estén como más apegados a estas creencias, y repito, no es que esté mal o bien, pero bueno, es parte de que la persona que está al cuidado o que está criando al niño, pues le esté implementando ese tipo de creencias o ciertos principios que valen un poco más que otros, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este punto o hasta este tema, hasta lo que llevamos. O algún ejemplo incluso que puedan tener o alguna duda en cuestión de ejemplos.
Bueno, entonces, si no es así, vamos a continuar con el proceso de formación de los valores, que bueno, viene siendo en todo este mismo proceso, ¿no? Más adelante, cuando posteriormente nos volvemos estudiantes, comenzamos a sentir presiones sociales y presión de valores diferentes a los nuestros, a través de la relación de otras personas. Bueno, aquí se nota muy claro qué es lo que se quiere dar a conocer. Entonces, no sé si tengan un ejemplo de esta presión social que, que intervienen incluso no como tal en nuestros valores, pero que a veces sí nos hacen dudar o comportarnos de una forma distinta, o si ustedes identifican alguna etapa en la que pudo pasar o alguien le pudo pasar. No sé si me quieran dar un ejemplo específicamente de este tipo de presión social al ir creciendo. Yo, profa. Sí. Bueno, nosotros sabemos que cuando un niño es pequeño, está como en esa etapa del egocentrismo. Entonces, si él tiene un juguete, pues va a ser suyo. Y cuando quizá llegan sus primos, sus vecinos, y la mamá le dice que lo tienen que prestar porque su amigo lo quiere o porque eso hace un buen niño, etcétera, o porque es su hermano menor y no tiene de otra, pues aquí se forma como el valor del compartir, del compañerismo. Entonces, no es tanto porque un niño solito quiera o sepa que es bueno compartir, sino porque la sociedad así lo establece. Ok, sí, de hecho, es como un ejemplo muy, como muy genuino, ¿no? Porque como dices, de niños, o sea, ellos no saben, o bueno, no sabemos incluso de niños lo que es compartir o lo que no es compartir, o si está bien o está mal, ¿no? Incluso es de que tus papás te dicen, bueno, comparte porque si no estás siendo grosero, ¿no? Entonces, no es que nos pongamos en la contraparte de en dónde estoy siendo grosero, sino que bueno, es como el instinto, ¿no? Es mi juguete, pues me lo compraron a mí y ya simple. Pero, o sea, sí estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque pues es ya como un tipo de presión en la que dices, bueno, tengo que ser compartido y entonces ya se te queda, ¿no? Y dices, bueno, pues también tengo que compartir a lo mejor cuando vaya a la escuela, ¿no? Y a lo mejor en fiestas, ¿no? Y cositas así. Entonces sí, es como un buen ejemplo el que das porque es desde que, bueno, cuando eres muy pequeño, ¿no? Y te lo van inculcando y te lo van como, lo vas poniendo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún ejemplo o para poder continuar también con esta parte. Bueno, entonces, en cuestión de esta parte de que cuando igual podemos ir creciendo, bueno, el ejemplo que ya nos dio Marisol fue de que cuando estamos incluso aún pequeños, ¿no? Más adelante también se puede ver como esta disociación o esta parte de dudar un poco. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, ¿no? Y a lo mejor ya esta parte que ya tenemos aprendida o estructurada o que ya sabemos, puede ir como un poco desfasada y puede verse como intervenida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a lo mejor a ser más grandes, no sé, un ejemplo en la adolescencia, pues muchas veces hay personas, bueno, más bien adolescentes, que saben que hay cosas que no están del todo bien, obviamente yéndonos por el camino de valores, pero que aún así, debido a que los demás compañeros, debido a que si no te unes, pues ya pues te va a tocar lo peor, ¿no? O cosas así, ¿no? De que cuando incluso llegan a hacer ese tipo de burlas a otros compañeros,
o sea, a lo mejor pueden, bueno, hay casos en los que la persona sabe que está mal, que no está bien, que le está afectando al otro compañero, pero es parte de, ¿por qué? Porque existe esta presión social y a lo mejor dices que yo no soy así, es que mis papás no me enseñaron a ser así, es que yo sé que está mal, porque si me burlo, porque si esto, la otra persona se siente mal, no sé, ¿no? Pero se cae en esta cuestión de que, bueno, pues si no me río, si no me uno, si no esto, pues me van a terminar haciendo a mí lo contrario, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esté bien, pero muchas veces es esta parte de conflicto en la que podemos entrar, y este es un ejemplo, ¿no? En la adolescencia, quizá, que dices yo, o sea, esto no va como acorde a mis valores, a lo que me enseñaron, etcétera, pero sí se nota como esta parte de ambivalencia, ¿no? De decir, bueno, está mal, pero sigo aquí, pero continúo, pero no sé qué hacer. Entonces, bueno, dentro de esa medida se sigue esta parte de, o bueno, se tiene que tomar esta decisión de, bueno, sigo con esto de las burlas, sigo con esto, o pues ya, aunque me vean como me vean, aunque digan que soy no sé qué, pues voy a ir conforme a mis valores, ¿no? Y recalco esto porque existe mucho más en esta edad de adolescencia, de que es como una edad un poco más, ¿cómo decirlo? Como más receptiva a todo esto, vulnerable incluso, ¿no? Entonces, que estamos en esta etapa de transición de que pues si voy con mis valores, no voy con mis valores, ¿qué está pasando, no? Entonces, creo que sí se empieza a sentir esta ambivalencia debido a presiones sociales. Posteriormente, no sé si compartan esto, creo que cuando somos adolescentes o un poco más pequeños, sí se comparte mucho esto de que, ay, no, la presión social. Y ya cuando se va creciendo es como de, ay, pues ni importaba tanto, ¿no? Esta parte de que a lo mejor dicen, ay, pues ni me arreglaba, ni me arreglo ahora y me importaba más cuando iba en la secundaria, en la prepa, no sé, ¿no? Entonces son como cuestiones que dices, ya eso ya no me importa, hay otras cosas a las que les doy más peso y que incluso yo creo que en la secundaria, en la prepa, en nuestra adolescencia, no le dábamos tanto peso a los valores, era más por quedar bien, era más por pertenecer, no sé, un sinfín de ejemplos, ¿no? Pero pues es debido a que es una edad vulnerable, ¿no? Pero pues ya está en nosotros, en nuestra decisión, y pues también si lo estamos aplicando en la cuestión educativa, pues detonar, ver o más o menos identificar qué es lo que está pasando y hacer ver a las personas en qué no están cumpliendo de acuerdo a sus valores, ¿no? Poniendo el ejemplo que les comentaba. Entonces, no sé si hasta acá igual tengan alguna duda o algún ejemplo o alguna sugerencia, algún comentario. Bueno, entonces, si es así, si no hay ningún comentario, vamos a continuar con el proceso de formación de los valores. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay un proceso para que poco a poco se vayan formando. Como bien dijimos al inicio de la clase, bueno, se van a empezar a formar desde que somos pequeños. Pero posteriormente, cabe recalcar que se suele confundir algunas veces los valores con hábitos y muchos padres aspiran que en el colegio se formen los valores que no fueron formados en casa. Entonces, bueno, aquí es importante que como docentes o como encargados de la educación de los niños, pues estemos conscientes de eso. Si bien la escuela es para fomentar bastantes actividades, para tomar en cuenta valores y toda esta parte, pero como tal se dice que no vamos a enseñarles cosas que no hayan aprendido en su casa. Los valores son de, bueno, tú traes estos valores y los vamos a desarrollar más. No es como que tengamos que hacer el trabajo nosotros que no se hizo en casa. Entonces, cuando dicen que se suele confundir los valores con hábitos, es decir, bueno,
sé que soy responsable, como les decía, ¿no? Porque pues voy a la escuela y porque llego puntual, pero a lo mejor y no se cumple con tareas, a lo mejor no se cumple con actividades, ¿no? Entonces, pues para nada son hábitos, o sea, puede ser que hábito sea llegar temprano, porque es un hábito de que ya soy puntual y así, porque mi papá me va a dejar o porque le queda de pago, o porque todo está a mi favor, ¿no? El transporte, lo que sea. Pero pues no es que realmente sea un valor como tal. Si no cumplo con actividades, no estoy siendo responsable, no tengo mi valor de responsabilidad, exacto. Entonces, muchas veces como padres, esperan que en la escuela se terminen de forjar este tipo de valores, pero pues si bien el trabajo como docente es decir, bueno, nada más te voy a ayudar a desarrollar un poco más, porque como sabíamos, o bueno, más bien como sabemos, todos tenemos valores que nos hace falta desarrollar un poco más y que no tenemos al 100. Pero bueno, entonces nuestro trabajo a nivel docencia va a ser, bueno, te voy a ayudar a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque aparte pues es una forma de, no, hay mil implementaciones, mil cosas para poder ejercer los valores en el aula, fuera del aula, pero dentro de la escuela y que no solamente sea en la escuela, ¿no? Que también pueda ser en, en fuera, ¿no? En casa, en el parque, como sea, ¿no? El caso es que se note esta intervención, sí, en la escuela, pero que no se atribuya todo el trabajo a nosotros como docentes, porque se puede caer en esta parte de que, uy, ya vi que a tal niño no le enseñaron. Y sí, se hace un esfuerzo pero hay que aprender a trabajar también con los padres y aprender a decir que pues si bien no se forjó en la casa, pero aquí ya se está haciendo un trabajo extra y que debe de haber contribución con los padres. ¿Alguien sabe o alguien tiene alguna respuesta para esta pregunta de por qué es tan difícil formar valores? O sea, ¿qué es lo que causa que no se puedan formar valores desde casa o cuál es la dificultad que puede haber? Yo considero que una de las dificultades es el, el hecho de que te dicen predica con el ejemplo. Y si tú quieres enseñarle a tu hijo que debe ser responsable y debe cumplir con sus actividades diarias, pero tú no lo haces, entonces, ¿cómo quieres que él aprenda a hacerlo si no tiene el ejemplo de cómo lo debe realizar? O si dentro de su entorno ve que el no realizarlo no trae una consecuencia o no es algo que sea mal visto. Ok, ok, sí. Uno de los factores sí importantes es esta parte, ¿no? Como decía, de que pues si bien sabemos que el primer contacto del niño o la primera persona como figura, como autoridad, pues vienen siendo los papás, ¿no? O en su caso los tutores, como sea que esté conformada la familia o las circunstancias, ¿no? Entonces, si evidentemente si los papás no ejercen o no predican con el ejemplo de valores y de comportamientos adecuados no es posible que los niños puedan llevarlos a cabo o ejecutarlos. Entonces vamos a la contraparte de que, pues si bien los niños absorben todo y aprenden todo por imitación, por el ejemplo, así como lo dices, entonces es más probable que identifiques qué está aprendiendo el niño. ¿Por qué? Porque en la escuela se ve, y eso se ve a diario, ¿no? Yo creo que si ustedes han tenido la oportunidad igual de hacer alguna práctica o incluso de ver a familiares, obviamente en cuestión de que son pequeños, pues se pueden dar cuenta de cuáles son las cosas que aprenden y que no aprenden, ¿no? Un ejemplo de ello,
persona me decía que fue a hacer como, como prácticas a un kinder y pues había un niño que hacía cierta acción, ¿no? En contra de las niñas. Bueno, no en contra, sino como para las niñas. Entonces, evidentemente era una acción que no es apropiada, que no es ideal y que, bueno, pues está en un contexto escolar. Entonces, él decía que su papá lo hacía constantemente y pues por ello era que el niño lo aprendía. Entonces, si su papá lo hacía, era de, bueno, mi figura de autoridad lo hace, pues seguramente está bien. En otra situación igual me compartían el ejemplo de que un niño como tal le decía a su compañero de ya cállate porque no sé qué, me duele la cabeza, ¿no? Entonces, es decir, podemos entender que como niños genuinamente no tenemos un parámetro, ¿no? Pero pues como dices, se predica con el ejemplo y si bien a lo mejor yo le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué? No haga, o sea, sé que lo que hice no fue lo adecuado, ups, ya me viste, pero pues no lo voy a volver a hacer y estuvo mal, ¿no? Entonces ya le queda como ese concepto al niño. En el ejemplo del decir, ya cállate que me duele la cabeza, o sea, ahí nos podemos dar cuenta que realmente en la familia quizá de ese niño no existe una forma de comunicar las cosas, ¿no? O sea, es de ya cállate porque me molestas. Entonces, seguramente, no estoy diciendo que es tal cual, pero seguramente si a alguien le duele la cabeza o si alguien está ya un poco cansado de que un niño llore, de que un niño esté gritando, pues probablemente a él le pueden decir eso, ¿no? Ya cállate porque estás gritando un buen. Y entonces este niño va y lo dice en la escuela, en vez de decir, bueno, a ver, oye, creo que estás gritando demasiado, la verdad es que me siento mal y el hecho de que grites me causa mayor conflicto y me siento más mal de lo que ya. Entonces, te agradecería que guardes silencio, etcétera, ¿no? Como de una forma respetuosa. Y ahí es donde pues entra este tipo de valores, ¿no? En el cómo se piden las cosas, en el por qué se piden las cosas e incluso brindando una explicación, ¿no? No solo un cállate que me duele la cabeza. Entonces, pues este niño claramente se puede ver que probablemente su nivel de comunicación familiar es de te grito y te digo que te doy una orden, ¿no? Ni siquiera te explico, ni siquiera te doy motivos y ya entonces pues fácilmente lo que él hace es replicarlo en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que sí es parte de esta parte de predicar con el ejemplo, como dices, que es por lo que cuesta tanto formar valores, porque si bien no solo es de que te dicto qué valores debes tener y en qué consisten y pues ya es tu problema si los haces, ¿no? Evidentemente si yo veo que mi mamá, mi papá, mi abuelito no lo están haciendo, pues entonces no tiene caso que yo lo haga, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esta parte, que si bien el ejemplo dado fue bueno, fue parte de la respuesta, también se debe a que, a diferencia de las normas, los valores son convicciones y viene como de la mano del ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que lo tengamos que hacer, es que, bueno, surge de nosotros y yo digo, bueno, yo en mí está ser honesta, ¿no? Y pues lo voy a tratar de hacer el más tiempo posible, ¿no? Obviamente existe esta ambivalencia de hago, no lo hago, quiero o no quiero hacerlo, ¿no? Es más que nada esa convicción. Entonces. Yo, profesor, ay, perdón, disculpe. Sí, no, Tengo no, no. ¿puedo dar como un ejemplo Sí, de lo que yo viví con un alumno? sí. Ok, este alumno no tenía digamos que el valor del respeto, ¿no? Como que hablaba del tú por tú, como que no tenía la diferencia de yo soy adulto, tú eres niño y no podemos hablar del tú por tú. ¿Por qué? Porque hay un respeto, ¿cierto? Sí. Entonces, era como de, bueno, entonces desde familia creo que aprendemos los primeros valores básicos, que es el respeto, la responsabilidad, el amor y la amistad, ¿no? El compañerismo. Creo que la familia es un factor muy importante desde tu vínculo social, ¿no? Que es el primer vínculo social que tú tienes, que te relacionas con esas personas. Saliendo de
de ese vínculo, pues te vuelves a relacionar con otras personas. Pero los niños siempre son el reflejo de los padres o de la familia. Es que papá o mamá hacen esto, o papá o mamá hacen aquello. Y este alumno era como de, bueno, si tú les hablas así a tu mamá de, hola Ana o hola Pedro, pues ellos creo que desde ahí no tienen como esa medida de, a ver, soy mamá o soy papá, o sí me puedes llamar tu nombre, pero papá Pedro, ¿no? Mamá Ana. Entonces, creo que desde ahí hay un respeto. Entonces, este niño me quería hablar así, ¿no? De tú por tú, es como de, hola Dulce, y así, no. O sea, no, sí soy Dulce, pero me puedes decir maestra, o me puedes decir, no sé, de otra forma que tú quieras, pero pues más con respeto, ¿no? O sea, era como que esa comunicación que este, que teníamos de no tener como esa comunicación de respeto. Entonces, y igual a las otras personas, ¿no? Que llegaban, era como de tú por tú. Entonces empezamos como que a trabajar eso. Tanto le di como el significado de este valor, como también el de cómo comportarse o cómo practicarlo. Entonces hacíamos ejercicios y a veces eran ejercicios que ni siquiera yo le decía, va a ser un ejercicio. O sea, solamente era como ponerlo en alguna actividad y lo aplicaba. Y así él fue desarrollando el respeto y fue cambiando como sus hábitos en el cierto sentido de los valores, ¿no? Y creo que si nosotros nos ponemos un poquito más de tiempo para que el niño desarrolle como esos tipos de valores que son los básicos, creo que los niños serían pues realmente diferentes, ¿no? En el sentido de que, bueno, en familia no te lo enseñaron, pero sí te lo podemos enseñar yo maestra o en otro vínculo social. Creo que a veces también aprendemos de valores, como lo hemos mencionado anteriormente en otras clases, que siempre, no siempre aprendemos todos los valores en familia, a veces los aprendemos con los amigos, con la pareja o con amigos ya de trabajo, de escuela, etc. Así que si nosotros nos ponemos en práctica y a practicarlos con ellos y con otras personas, creo que siempre vamos a aprenderlos y con una manera pues diferente, ¿no? Pues tienen también otro significado y otra manera de aprenderlos. No es siempre es como de, tienes que aprender estos valores porque los tienes que aplicar siempre, siempre. No, no, sino es como de ponerlos en práctica, sí, pero no es como de, del diario lo vamos a practicar, sino es como de en alguna actividad, en algún ejercicio, en algún trabajo en equipo o compañerismo, creo que ahí se aplica. Entonces me gustó como que esta técnica y creo que sí, usted lo acaba de mencionar, a veces los valores no siempre son aplicados correctamente en familia y así que pues siempre están como las otras personas externas que vienen, te dan el concepto y te dan la práctica. Y eso es muy padre. ¿Por qué? Porque es como de, yo conocí el valor, pero no lo había desarrollado, no lo había practicado. Y lo empiezas a practicar. Y más cuando vas en la escuela o en el trabajo, ¿no? Que el trabajo en equipo, el trabajo pues también individual o el trabajo entre todo el grupo del salón, ¿no? Y pues la amistad, el amor, la paciencia. Entonces creo que todos esos valores van en conjunto, van en orden, ¿no? Un proceso de uno al otro. Y ya. Ok, perfecto. Pues sí, en este caso, como dices, ¿no? Se le brindó el tiempo, pues sí, el tiempo realmente a este niño, porque como tal no lo tenía desarrollado. Si bien dices, desde casa no sabía, no lo conocía, no había estos límites también en cuanto a cómo tratar. ¿Por qué? Porque si bien puede ser, a mí me han tocado casos de que por juego o por otras circunstancias, que porque se escucha chistoso, lo que sea, que digan, no, pues en vez de mamá le voy a decir Ana, ¿no? Como decías. Entonces, aquí puede pasar esto, que como papá digas, bueno, es que me gusta cómo se oye, ¿no? Pero también puede entrar en juego esta parte de decir, ¿sabes qué?
estamos en casa y me puedes decir Ana, porque para mí quizá no, ni siquiera significa una falta de respeto, pero saliendo de casa, así vayamos a donde quieras, ¿no? De visita, que con X persona, lo que sea, o en la escuela, sí te debes de dirigir de diferente forma a las personas, ¿no? O sea, como que establecer esta parte de, bueno, si me vas a llamar a mí así, probablemente puede ser porque no nos cause conflicto. Pero, también hay que poner estos límites, ¿no? Decir, bueno, pues nada más de aquí para acá. No siento o sea, no creo que sea una solución, pero bueno, si en dado caso que como papá, como mamá, como lo que sea, me estoy yendo por esa opción de, bueno, pues me dice por mi nombre, digo, podría ser como una parte, ¿no? Pero establecer eso de que, bueno, en la escuela sí te vas a dirigir a tus maestras con cierto respeto, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser como una intervención, pero sí entiendo también el punto de que pues se tenga que trabajar a lo mejor con debido tiempo y con los niños en los que percibimos esto, ¿no? Porque como dices, bueno, si ustedes no hubieran intervenido, ni siquiera el niño seguiría así por la vida diciéndole tú, oye, ven, incluso así, ¿no? De, oye, ven, tráeme o cosas así. Entonces, bueno, sí creo que fue pues una labor pues importante de tiempo, obviamente, porque se ocuparon técnicas y creo que también, pues no sé en este caso si sus papás hayan notado el cambio o si se haya hablado con los papás de este niño, pero pues supongo que también los papás tuvieron que percibir el cambio o incluso no sé si les apoyaron en algún momento también con esta práctica de ese valor. Entonces, bueno, si en este caso, si los papás también se vieron involucrados o si no, pues sí están como en cuestión de que, bueno, el niño pudo, pudo practicar o hacer practicar otro valor, un valor que no conocía más bien, y pudo desarrollarlo, ¿no? Y sí, o sea, es importante porque si bien va a tener más contextos en los que se va a desenvolver, y en los que obviamente va a surgir esa necesidad de que se desarrolle el valor, ¿no? Porque no va a poder andar por la vida y por diversas situaciones hablándoles hacia las personas, ¿no? Entonces sí, y creo que también tiene que ver con esta parte que dice, ¿no? Es una convicción, no es como que lo tengas que hacer y te voy a decir porque son los valores básicos y que no, o sea, simplemente decir, bueno, pues este valor implica tal cosa, implica que hagas esto, implica que te involucres y así es como la gente misma va haciendo esa diferencia y esa disociación de, bueno, sí, ya me enseñaron este valor y entonces en mí está aplicarlo así. No sé, un ejemplo, puede ser que la otra vez igual un amigo fue a mi casa, fue a comer y ya después me dijo, no, pues ya me voy. Se fue, bajó, sacó su carro y yo voy entrando a mi casa y veo que justamente al ladito donde estaba él, bueno, en donde estaba sentado, hay un billete de 100 tirado. Entonces, lo primero que dije, mío no es porque yo ni siquiera ando trayendo efectivo ahorita, ¿no? Entonces dije, pues es de él. Para mí hubiera sido muy fácil decir, ay, pues ni se dio cuenta, se le cayeron, bye, ¿no? Entonces lo que hice fue mandarle un mensaje, decirle, oye, dejaste 100 pesos. Y ya dije, bueno, puede que me diga transfiéremelos o regreso, no sé. Y sí, pues él fue, pero incluso puede ser que sí se dio cuenta y vio qué onda con mis valores, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para mí fue en primera porque pues dije, son sus 100 pesos. Yo en realidad no tenía este dinero y no tendría por qué ocuparlo, ¿no? Obviamente, a lo mejor podría decir, oye, ya me compré tal cosa o ya, no sé, comí el día de hoy, ¿no? Pero no estaba dentro de. Y en esta parte de que digo, bueno, pues yo para qué quiero esos 100 pesos que probablemente los iba a ocupar ahorita en este momento en otra cosa, ¿no? Entonces,
son cuestiones que dices, bueno, quiero quedarme con esos 100 pesos o quiero devolverlos. Y es parte de tu convicción de decir, pues es mi valor decir que no. O sea, de necesitarlos yo creo que a nadie le caen mal 100 pesos, pero pues dije, no, pues es que son de él y desde un inicio son de él y son para él y yo no tengo por qué hacer esto. Y aparte también como que me puse a pensar en es mi amigo, o sea, ni siquiera a un amigo, o sea, no sé si a un desconocido también le podrías hacer eso, o sea, en cuestión de que ya vi que se te cayeron a ti, pero dije es mi amigo y no a él no le podría hacer como este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como más la convicción de, bueno, sí quiero ejercer mi valor porque aparte no necesito hacer como ese tipo de comportamientos, ¿no? O sea, no van conmigo, no los creo, no son parte de mí, ¿no? Entonces es parte de qué quiero hacer y de qué quiero seguir haciendo, ¿no? Y bueno, pues van a ser comportamientos que vamos a decidir con gusto, que nos van a producir satisfacción de decir, bueno, lo hice, ¿no? O en el ejemplo de, bueno, ayudé a tal persona con esta parte, intervine con tal técnica y te van a causar satisfacción porque pues haces estas acciones con gusto, con convicción, ¿no? Y bueno, las normas, al contrario, se las vamos a poder acatar, a pesar de nuestra voluntad, pero los valores tienen el respaldo de nuestra voluntad. Es decir, decidimos si acatarlos o no. Una norma, pues normalmente nos presentan el esquema de reglas y normas y ya nosotros decimos, bueno, pues no me gusta, pero pues ya ni modo, ¿no? Bueno, pues no estoy de acuerdo, pero va, o sea, está bien, lo voy a acatar, ¿no? Y en cuanto a un valor, como en este ejemplo que les ponía, pues digo, a nadie le cae mal un dinero extra, pero dije, no quiero hacerlo, o sea, no quiero quedarme con este dinero extra, ¿no? Que bueno, ni siquiera es extra, digo, con este dinero que se me presentó. Entonces, es parte de diferenciar como las reglas, las normas y lo que queremos y no hacer o ejemplificar o más bien predicar, ¿no? De que si lo hago o no lo hago y por qué lo hago, por ayudar, por sentirme bien o por qué, ¿no? Entonces, bueno, también aquí, bueno, se va a establecer en la cuestión de por qué es difícil formar valores, que porque cada una de las personas que obviamente están en nuestro círculo social van a tener un rol de liderazgo y van a ser los que nos van a transmitir más valores, o más bien van a ser las que nosotros decidamos que nos transmitan más valores, como ya lo habíamos visto. A lo mejor alguien que me inspira algo, digo, no, pues sí, esta persona me está enseñando tal valor o estoy apreciando tal valor de esta persona. Como lo decía así, ¿no? Dulce, que cada quien en diferentes contextos nos va a sumar o nos va a transmitir diferentes cuestiones y bueno, se incluye en esta parte de los valores. O sea, dependiendo también de la persona, nosotros decimos, no, pues es como alguien de quien me está aportando tal cosa. Obviamente hablando ahorita de valores. Por ello, no es casual que estas personas puedan ser nuestros padres, nuestros hermanos mayores, abuelos, algunos familiares, maestros, compañeros, estudiantes, profesores o etcétera. O sea, no hay como un estándar de que debe de ser mayor, de que debe de ser nuestro par, de que debe ser... No, entonces cada quien va a poder elegir. Obviamente se explica como ejemplo esta cuestión de padres, hermanos mayores. ¿Por qué? Porque como bien decía Dulce, es nuestro primer círculo social, es nuestro primer contacto para socializar y pues probablemente los podemos ver como nuestros ejemplos, como nuestra figura para poder imitar, ¿no? Porque sabemos que aprendemos a través de la imitación. Entonces, bueno, que posteriormente ya vayamos haciendo consciente del tipo de valores y así, pues ya viene después, pero como nuestra primera figura, nuestra autoridad, nuestra persona que nos inspira, pues es como este tipo de ejemplos, ¿no? Familiares cercanos, profesores, compañeros, ¿no? Incluso hay muchos niños
que dicen, no, pues yo quiero ser maestra. Obviamente, ¿por qué? O profesora, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es como esta forma de que te inspiran, no es tanto de la vocación, ya después se dan cuenta que quizá no querían serlo o que quizá sí lo querían ser, pero su primer impacto es como el de admiración, ¿no? Porque me está enseñando, porque me está diciendo, porque me enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, por ello es que muchas veces es como esta parte de la inspiración o de que yo quiero a esa persona porque me indica, me inspira ciertos valores. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna pregunta, algún otro ejemplo en cuestión del tema. De mi parte no, profesora, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte del proceso de formación de los valores, nos vamos a ir con el siguiente tema. Si ya no hay más dudas con pues entonces vamos a continuar con los marcos referenciales. En cuanto al proceso de formación de valores. Evidentemente, como ya vimos, el ejemplo es de que tenemos a papás, a ciertas personas que nos van a inspirar, que nos van a transmitir estos valores, sí. Pero bueno, también va a haber marcos referenciales que van a ser parte de este proceso. Entonces, bueno, ¿Alguien sabe o bueno entiende a qué se refiere esto de marcos referenciales? ¿Hay alguien que sepa bueno, a qué se debe o qué queremos decir con marcos referenciales? Bueno, pues todos estos, bueno, los marcos referenciales van a ser los puntos de partida, los puntos de sistemas, de creencias que podemos tener como personas. Y de ahí pues vamos a partir para nuestro proceso de formación de valores. Es decir, en la anterior presentación ya involucrábamos un poco lo que era esta cuestión de algunas creencias personales, obviamente, llámese de índole religioso, índole artístico, etcétera, ¿no? Puede haber muchos tipos de creencias espirituales, etcétera. Entonces, bueno, nuestros marcos referenciales van a ser como nuestros primeros mapas mentales en nuestro cerebro que tenemos para anclar este proceso de valores. Si bien, si tenemos algunos marcos referenciales, no significa que no podamos estar en constante cambio o cambiar de opinión. Podemos basarnos, sí, en nuestros marcos referenciales, pero también podemos descartarlos y guiarnos como por otro tipo de creencias, sistemas, etcétera. Ejemplo, si, no sé, a lo mejor mi abuelita dice que con base a la religión católica, no, pues debes de ser fiel a tu esposo, ¿no? Porque pues así lo dicta la iglesia, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo realmente digo, bueno, sí, porque pues la iglesia lo dice y todo, o realmente digo, bueno, puede que sí, la iglesia lo diga cuando te casas, cuando no sé, pero pues yo más que nada quiero ser fiel o leal o como le queremos llamar en una relación a mi pareja. ¿Por qué? Porque pues así me siento cómoda, me siento plena con él, es una forma de demostrarle, no sé, mil cosas, ¿no? Pero no precisamente por mi marco referencial
qué es la religión, ¿no? O probablemente dijo, no, pues sí, porque, pues sí, o sea, tiene razón, le tengo que ser fiel, a lo mejor involucro estas partes que ya les dije, ¿no? Porque me gusta ser leal, porque me gusta que esté conmigo, me siento plena, pero pues aparte también mi religión tiene bastante, congruencia, ¿no? Lo que plantean. Entonces puede ser que yo me guíe por mis marcos referenciales o puede ser que los deje incluso fuera en aspectos. No estoy diciendo ya deje de creer en tal cosa, no. Simplemente los puedo dejar fuera o los puedo contemplar de acuerdo a mi proceso de formación de valores. Entonces, existe lo que es el modelo del profesional, que va a ser un proceso formativo escolar, un factor socializador de esencial importancia y va a poseer entre sus componentes al proceso docente educativo, entendiendo por al proceso formativo escolar que del modo más sistematizado se dirige a la formación social de nuevas generaciones y en él el estudiante se construye y educa, es decir, forma sus pensamientos y sus sentimientos. Pues básicamente es como el ejemplo que nos decía Dulce, de que, bueno, pues ella se guió por un modelo profesional, obviamente contempló técnicas, contempló el contexto, contempló las necesidades del niño en cuestión del valor del respeto, pero pues fue su labor como docente educativo. Lo hizo, es decir, de modo sistematizado. ¿Por qué? Porque no solo dijo, le voy a implementar el valor de respeto. Obviamente se utilizaron técnicas, se utilizaron cuestiones, no sé si tal vez de juego, tal vez de algunas tareas en casa, no lo sé, pero pues se enfocó a la formación social para que el estudiante se pudiera instruir en este valor. Y así como que modificar sus pensamientos y sentimientos, obviamente respecto al tema o al valor del respeto, porque no lo tenía incluso claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta parte de que es un conjunto de que, bueno, el docente, si bien va a participar, pero bueno, el entorno del aprendizaje se va a ver vinculado por alumnos, por el profesor y por padres de familia. Entonces, bueno, en esta ocasión, con el ejemplo de Dulce, no sé si, repito, si los padres de familia hayan también ayudado un poco ya viéndose involucrados en esta intervención, o pues igual a lo mejor estuvieron un poquito fuera o notaron algún cambio, no sé, pero bueno, básicamente el entorno del aprendizaje en el modelo del profesional se basa en que el docente va a intervenir de una forma específica para que el alumno pueda ir desarrollando ciertas habilidades. Entonces, la formación de un profesional de la educación que respalda al encargo social. Entonces, el objetivo que constituye la categoría rectora dentro del proceso docente educativo se va a revelar como el modelo del profesional del encargo social que la sociedad le plantea a la escuela en la formación del egresado de dichas instituciones docentes. Bueno, aquí no quiere decir que le vamos a cargar la mano o le vamos a atribuir toda esa parte de intervención al docente. Si bien es cierto que hay que verificar también el contexto. ¿Por qué? Porque, como bien decía Dulce, bueno, en su ejemplo se pudo intervenir con el niño, pero hay muchas veces que a lo mejor por falta de docentes, por falta o por exceso de alumnos, no lo sé, no sabemos las circunstancias ni el contexto del ejemplo, pero pues se pudo dar y afortunadamente se intervino con el niño, pero hay algunas otras instituciones en las que o sí el docente debe seguir con el programa y no le va a dar tiempo de enfocarse a un solo niño, que porque ya ocurrió esto o el otro. Sí, es cierto que existe esta parte, pero también a nivel docente yo creo que se puede hacer un poco de espacio, como lo decía Dulce, o sea, se debe de implementar no solo a base de que, bueno, ya te enseñé, ya te dije ya esto, sino que dedicarle tiempo, porque más que nada es eso, tiempo. Se puede hacer un pequeño grupo a lo mejor, si ya detecté a varios niños, o si a lo mejor es uno solo, pues a lo mejor
clase, o más bien como un tiempo particular, o un tiempo particular no solo para él, sino para el grupo de niños que se detectó, y poder ir trabajando en ello con un tiempo extra. Entonces, bueno, dependiendo cuáles sean también el contexto de la institución, muchas veces como docentes sí tenemos la intención, o se puede hacer, o se puede proponer, pero también basta con validar o con ver cómo es el contexto de la institución, si lo permite, si no lo permite, etcétera, ¿no? En el caso de que, bueno, no pasa nada y a lo mejor no interviene con mis clases y a lo mejor me puedo hacer cargo o puedo apoyar esta situación con este niño, incluso en horas clase, en lo que los demás hacen otra actividad, no lo sé, pues ya podemos como ir calificando nuestros recursos, pero si de plano se establece como algo de que no, tiene que ser a fuerza en un tiempo adicional o en un tiempo particular, bueno, pues también ir contemplando qué tipo de intervenciones podríamos llevar a cabo, y también la escuela qué tipo de recursos también nos puede dar, ¿no? Porque es muy importante que también la escuela nos pueda brindar algunos recursos, algunos materiales para poder continuar con la intervención, ¿no? Entonces, bueno, si la escuela está en la mejor disposición, si yo como docente también, pues yo creo que se facilita un poco más las cosas. Sin embargo, pues yo creo que sí es importante también hacer presentes a los padres de dichos alumnos con los que se está trabajando. No solo para que se pongan a trabajar en conjunto, sino para hacerles saber que pues su hijo está haciendo una labor extra, obviamente para su mejora y para que se note que está trabajando en él, y no solo se le pone, y no solo es como que vengan y aprendan y ya, sino se les está poniendo atención y se les está capacitando en otro tipo de aspectos, no solo el académico. Entonces, bueno, el modelo del profesional consiste en este tipo de vocación que responda al cargo social, ¿no? Entonces, dentro del proceso, el docente va a implementar todo ese tipo de técnicas o de intervención, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o algún otro comentario. Si no es así, para que igual podamos continuar. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte del modelo del profesional, se va a definir como las metas a alcanzar por el profesional de la educación a partir de apropiación del sistema de conocimientos, de habilidades y valores en el proceso docente educativo. Esto es decir, que va a conformar la imagen que se requiere formar para que el egresado actúe en un contexto socialmente determinado y constituye el origen de la confección del plan de estudio y consecuentemente el resto de la planificación curricular. Es decir, bueno, se sabe que obviamente ya los programas no son solo a nivel académico, sino con base a aptitudes, a valores, habilidades que se tienen que ir desarrollando a lo largo de, pues, el proceso académico. Entonces, bueno, de esta forma, no sé si, bueno, hay diferentes escuelas que proporcionan esta parte o hay otras que como docente te piden que tú hagas tu propia planeación para evaluar todas estas características, ya sea a nivel conocimiento, habilidad, valores. Entonces, se debe apegar, obviamente, debemos de cuidar que vaya apegado no solo a su nivel educativo, sino que vaya conforme a las edades de los niños, ¿no? Que también poner atención en eso, que nuestras técnicas o nuestras intervenciones vayan de acuerdo a la edad, vayan de acuerdo al tipo de, incluso de número de grupo, ¿no? Bueno, de número de niños en el grupo, para que también se pueda complementar, para que también podamos trabajar apropiadamente con ello, para que no haya como ninguna vertiente que no aporte, ¿no? O que se quede ahí estancada, como les decía. Puede haber que el grupo puede ser de muchísimas personas, pero
solamente hay un docente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerles? Bueno, entonces ya sé qué tipo de intervenciones voy a tomar. Y bueno, posteriormente, el modelo del profesional que se quiere formar para que actúe en un contexto y un momento histórico-cultural dado, se va a formular a partir de los problemas que debe resolver dicho estudiante una vez egresado. Estos elementos van a permitir comprender que el modelo profesional constituye un marco referencial para la caracterización del proceso de formación de valores en la disciplina. Y es aquí donde ya entramos a esta parte del marco referencial. Pues obviamente si el niño tiene ya un marco en familia, ya tiene un marco a lo mejor en nivel familiar, pues va a poder obtener otro marco referencial a nivel educativo, ¿no? A nivel ya se va a ampliar un poquito más su marco de referencia y va a decir, bueno, en la escuela me enseñaron esto, pero tal vez no me enseñaron esto, pero sí me enseñaron esto. Y entonces ya posteriormente va a vincular su escuela, bueno, su marco referencial escolar y va a decir, bueno, en la escuela yo aprendí esto, se me enseñó esto y pues de esta forma ya va a poderlo ampliar como decía, ¿no? Entonces es parte importante que también como docentes podamos formar parte de su marco referencial, obviamente no particularmente de que, ay, la Miss no sé qué me dijo, o sea, esto y que se le quede grabado, no, pero pues ya es un marco referencial de, bueno, en la primaria, en el kinder, en no sé dónde, se me enseñó esto y desde ahí se me quedó y desde ahí lo practico y desde ahí ya se me hizo convicción, ¿no? Entonces, bueno, se refiere a esta parte de que es necesario cuidar esa parte, ¿por qué? Porque se va a convertir en un marco referencial del niño en la cuestión educativa. Entonces, posteriormente, el objeto de la profesión, ¿a qué se va a deber? Bueno, el tipo de educación que van a recibir los estudiantes en sus respectivas instituciones van a tener un objeto determinado y que estará en correspondencia con la futura labor que desempeñarán estos una vez que egresan de dichas instituciones. Es lo que decíamos, probablemente el alumno puede egresar y su marco referencial de su nivel educativo puede ser muy carente de valores, ¿no? O sea, puede egresar y decir, uy, aprendí mucho en cuestión académica, pero en cuestión ya moral, un poco ética, pues casi nada, ¿no? Entonces, por eso es como que se debe agarrar esta parte de la educación para volverlo un marco referencial, obviamente importante y contribuyente en el egresado, en el niño, ¿no? Entonces, se espera que siendo un marco referencial óptimo en cuestión educativa, pues los niños, una vez egresados, puedan desempeñar todas sus habilidades correspondientes a, no sé, en este caso a valores, ¿no? Y que puedan como convivir adecuadamente en sociedad con base a valores, ¿no? No vamos a meternos en otros aspectos, sino en valores que digan, bueno, mi marco referencial me dejó esto de aprendizaje en cuanto a valores. Y no solo aprendizaje, sino a practicarlos, ¿no? Y bueno, posteriormente el objeto va a ser un sistema que contiene una parte de la realidad objetiva y que está delimitado por un grupo de problemas en el que se manifiestan relación, problema, objeto. Y esto requiere la acción de un profesional competente que se proponga metas, objetivos encaminados a resolver los problemas que se presenten en el objeto, relación, problema, objeto, objetivo. Y si el objetivo o los objetivos se cumplen, entonces el problema va a quedar resuelto y por ende se transforma el objeto. Aquí básicamente podemos poner un ejemplo de cuando, no sé, cuando en la primaria o en el salón de clases se pierde algún objeto. Entonces, como profesores o docentes, se espera que haya este tipo de objetividad, de neutralidad y de incluso de justicia, ¿no? Aquí se puede ver el valor de la justicia. Entonces, es decir,
bueno, se perdió el X lápiz de compañerita, entonces no, obviamente no empezar con prejuicios, no empezar a tomar partida por alguien, no empezar a sospechar de que alguien fue, cosas así de este tipo, ¿no? Que pues el docente como figura al frente del salón, pues debe tomar en cuenta, ¿no? Es decir, pues ya sucedió esta parte y aquí ya se va a hacer el hincapié en un dicho valor, ¿no? Bueno, pues aquí alguien tomó tal objeto, entonces no es correcto, no está bien, voy a dar la oportunidad, obviamente, sin prejuzgar, obviamente, sin atacar o evidenciar a la persona, etcétera, ¿no? Por ello, pues muchos profesores recurren a ciertas cuestiones, ¿no? De, bueno, tienen tanto tiempo para que aparezca ese objeto sin que nadie se dé cuenta, o este tipo de cuestiones, ¿no? Para no caer en el extremo de estoy apoyando a alguien o estoy culpando a alguien o toda esta parte. Y pues por esta parte se puede complementar lo de, bueno, pues retomar los tipos de valores que hay o que no hay o que están faltando en el aula o en el salón de clases. Ese es un ejemplo, ¿no? Únicamente para que pues el docente o el objetivo de la profesión se pueda ver implementado en el aula, ¿no? Y bueno, continuando con el objeto de la profesión, va a constar de dos componentes. El primero va a ser el objeto de trabajo y el segundo, los modos de actuación del profesional. Bueno, era lo que íbamos como complementando, cómo es que va a actuar el profesional. Pero bueno, yéndonos por el primer punto, el primer componente, que es el objeto de trabajo, es aquel que recibe la acción del profesional que egresa de una determinada institución docente, mientras que los modos de actuación, el proceso mientras que los modos de actuación, el proceso mediante el cual el profesional va a actuar sobre el objeto de trabajo. Entonces, los modos de actuación precisan aquellas habilidades, aquellas convicciones y valores que debe poseer el futuro egresado para que pueda actuar sobre el objeto de trabajo de forma creadora, acorde con el desarrollo histórico, el desarrollo social, cultural, económico y político de la sociedad en que se desempeña. Es por eso que decíamos que, bueno, el docente va a proporcionar todas estas herramientas y habilidades para que posteriormente el alumno pueda salir y convivir sanamente, ¿no? Porque si bien, con el ejemplo que nos brindaba nuestra compañera, bueno, puede ser que hubieran dicho, bueno, pues probablemente el niño le va a seguir tuteando a todo aquel que se encuentre, ¿no? Y pues no es mi problema porque al fin y al cabo el ciclo escolar termina en tanto tiempo, ¿no? Y pues no es mi problema, ya lo van a cambiar de escuela o ya se va a graduar, no sé, etcétera, ¿no? Fácilmente se pudo pensar así y decir, bueno, pues con que a mí no me moleste y listo, ¿no? Pero pues nuestra labor es como decir, bueno, yo les voy a brindar al contrario las herramientas para que a lo mejor no en la otra escuela, pero a lo mejor y cuando esté en un restaurante, cuando esté en un parque público, cuando esté conviviendo con otras personas, no se dirija a ellos así y quede como una persona más que no tiene dichos valores o que no sabe respetar o que incluso lo puedan como aislar, ¿no? O apartarse de él porque no les gusta su forma de ser, su forma de expresarse, su forma irrespetuosa de ser, aunque él ni siquiera conoce ese valor, ¿no? Entonces, pues es proporcionarle todos los estímulos, los recursos para que también se pueda desarrollar, como decíamos, en el desarrollo no solo social, sino cultural, económico y político de la sociedad en la que poco a poco el alumno se va a ir desempeñando, porque pues si bien no solamente su contexto va a ser familia y escuela, se va a tener que desarrollar en otros contextos y es ahí cuando viene esta parte. No sé si les ha tocado
que hay personas que de plano, o sea, aunque vayan a tal escuela, aunque vayan a tal actividad, muchas veces la poca comunicación efectiva que hay es de que no me cae bien y no le hago saber sus errores, o no me gusta que se exprese así, o no me gusta cómo es, y solo nos alejamos y no le hacemos el saber por qué. Y pues esa persona jamás se va a enterar, ¿no? Entonces, muchos errores están en eso, en que, no, pues quién sabe, me cae mal y por cómo es, y ya nadie le hace saber que a lo mejor está como con ciertos comportamientos no tan aptos, no tan buenos, etcétera, y por ello es que nunca saben por qué les hacen, digamos, el feo, ¿no? Entonces, pues es cuestión de que sepamos acoplar estos valores a la vida de los alumnos, ¿no? Y bueno, pues ese es como un ejemplo, obviamente puede haber más. Y bueno, por último, en cuestión del objeto de la profesión, el profesional que egresa de los institutos superiores pedagógicos va a tener como objeto del egresado de la profesión el proceso formativo como un objeto de trabajo. El proceso formativo escolar serán métodos encaminados a poder instruir, a poder desarrollar y a poder educar. Las exigencias sobre el futuro profesional de la educación se van a concretar en un modelo que abarca 3 puntos. Sistema de valores profesionales, el sistema de conocimientos que describen el proceso formativo y el sistema de habilidades y hábitos profesionales para la organización y operalización del proceso. Entonces, básicamente estos 3 puntos son los que se abarcan para que la educación se pueda dar de una forma efectiva. Como decíamos, valores profesionales, sistemas de conocimientos que vayan indicando el proceso poco a poco formativo, y para que también las habilidades y hábitos se puedan ir organizando en función del proceso del alumno, ¿no? Entonces, obviamente, esto se va a basar en ¿qué? En buscar técnicas adecuadas, en buscar aspectos que puedan ayudar al alumno, o especializarnos en las necesidades de nuestros alumnos y para que puedan ir desarrollando estas habilidades. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, algún ejemplo que hayan detectado, que quieran brindar. Profe, yo tengo una duda, pero en general de la materia, va a evaluar va a evaluar esta semana. Ok, Marisol, se escuchó un poco como cortada tu micrófono, entonces no logré entender. Creo que quiso decir que cómo va a evaluar. Ok, perfecto. Ok, sí, ya, ok. Miren, el día miércoles vamos en nuestra hora clase, vamos a rellenar un cuestionario, como un examen normal, que va a estar disponible obviamente en la hora clase y que lo van a poder subir en ese momento. Entonces, va a ser pues obviamente contestado en hora clase para que no haya como ningún inconveniente, y va a ser como esta parte teórica. Por otro lado, vamos a hacer una parte práctica, pero esa va a ser posterior a la clase, que yo les voy a explicar en la clase qué es lo que van a hacer para que alrededor del día la puedan subir, o incluso hasta el otro día la puedan subir y yo la pueda evaluar, obviamente con los conceptos que ya hemos abordado en clase, y ya les voy a dar las especificaciones. Van a ser esas y obviamente pues ya las tareas que se han venido subiendo en la plataforma. Va a ser como un esquema de evaluar o promediar todas estas participaciones. Entonces,
como tal, o el examen que son, bueno, es corto. Se los voy a hacer el día miércoles en la hora clase. Ok, profesora, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, si no hay alguna duda, y bueno, los temas van a ser los que, bueno, ahorita les digo cuáles son, porque ahorita ya nos fuimos ya nos seguimos en cuanto a los temas, pero los de esta evaluación solo van a abarcar el tema de valor con sus respectivos subtemas que son concepto de valor, características de los valores, jerarquización de valores y el segundo tema que es tipología de los valores y van a ser valores individuales, sociales, trascendentes y jerarquía de valores. Digamos que a partir de lo que hemos visto la semana pasada de proyección de los valores ya no va a venir, nada más ahorita denle como mayor prioridad a los primeros dos temas con sus subtemas. Solo contemplen los dos primeros temas para que sea de esta evaluación. Ok, profesora, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, si tienen alguna otra duda de la evaluación o de las clases, no hay problema, me pueden decir, o si se acuerdan después, pues en el grupo de WhatsApp. Entonces, de todos modos, en el grupo les voy a estar poniendo los temas por cualquier cosa, como las indicaciones previas, ¿no? Pero pues nada más. Entonces, pues si no hay más dudas o alguna otra situación, pues entonces puedo dar por finalizada la sesión. Ok, profesora, muchas gracias. Buen día. Ok, igual. Muchas gracias. Buen día a todas. Gracias, profe, bonito día. Gracias igualmente.